Me da gusto verlos a todos. Si tienes tu Biblia, por favor, acompáñanos. Voy a hacer el estudio en el libro de Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2, del versículo, creo que es el 13 al 18, y vamos a leer. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos a un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estéis lejos, a los que estaban cerca. Dice el versículo 18: porque por medio de él, de los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, porque eres bueno, porque viniste a nosotros. No había otra manera de que nosotros pudiéramos ir a ti. No hay otra manera en que el hombre pueda tener paz si no es por ti. Gracias, Jesús. Y a eso viniste, a que conociéramos de ti, te conociéramos a ti y obtuviéramos esa paz por medio de ti. Es muy diferente saber que hay paz, pero tiene que ser por ti, Señor. Tú tienes que estar en nosotros para que el hombre pueda vivir en paz. Y gracias, porque es precisamente lo que has hecho por medio del Espíritu, por medio de tu poder. Y es en nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje de hoy es Reconciliados por medio de la paz. Sabemos que hemos pecado y somos pecadores aparte de Cristo. Y a eso vino a ser, a salvarnos, a redimir, a restaurar la relación con Dios y redimir al hombre para que pueda tener una relación con Dios. Y hoy este evento, Príncipe de Paz, ese es nuestro Señor Jesús, ese es su nombre, ese es quien es paz, la paz. Y simplemente decir la palabra paz no es igual a tener a Jesús y obtener esa paz. Y de eso se trata el mensaje de hoy. De un pueblo dividido, de una gente dividida, había odio, o sea, no se podían ver, hablando del gentil y el judío. Pero el plan de Dios era restaurar, era redimir, era unir, y de eso se trata también el mensaje, la unidad, unir al judío y al gentil. Precisamente como dijo el pastor Robert, lo que está pasando ahorita, ¿verdad?, entre naciones, especialmente en el Medio Oriente. Pero todos quieren paz. Y es verdad, queremos paz. Pero ¿cuántas veces se han hecho tratados de paz y no funciona, verdad? Porque la paz no está dentro del hombre. Está simplemente en un papel, en un hablar, en una palabra. Y la única manera que el lugar va a tener paz es por medio de Jesús. Las naciones por medio de Jesús. El pueblo por medio de Jesús. Nosotros por medio de Jesús. Hoy es un tiempo hermoso. Nos encanta este tiempo, ¿verdad?, de Navidad. ¿Por qué? Porque es reunión de familias. Todos venimos de todos lugares a reunirnos con nuestros queridos, con nuestros familiares, aún con nuestros vecinos. Hacemos las fiestas en los trabajos, ¿verdad? Y creo que escuché de varias que ya sucedieron esta semana, dándoles sus bonos y todo, que es bueno, comiendo, comuniendo juntos. Pero si vemos el retrato en realidad, ¿verdad?, sabemos que ahí no hay paz. Sabemos que si no conocemos a Cristo, queremos esa paz, pero no puede haber paz sin Cristo, por nuestros familiares.
En vez de no nos reunimos porque en realidad no hay paz ahí entre nosotros. Nuestros compañeros, nuestros vecinos. Lo más importante es la reunión con Dios. ¿Cómo podemos venir a Dios? ¿Cómo podemos obtener la paz con Dios y la paz de Dios? Por medio de Jesús. Lo que estaba haciendo Dios aquí, esta obra por medio de Jesús, que murió en esa cruz, que fue sacrificado, para que el hombre pudiera tener paz entre sí mismos. La iglesia de Jesús que era gentil y judío. Entonces, ¿cómo iba a funcionar eso si se odiaban? ¿Cómo se iban a reunir como ahorita si no se podían ver? Cuando se dicen hermanos, te amo, eso es genuino, eso es verdad. Y así debe de ser. Y ese es el retrato de la iglesia. Gentil, si no eres judío, eres gentil. ¿Te imaginas? Cristo ya en la cruz murió, formó la iglesia, es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Pero tenía que haber unidad. Tenía que haber ese amor genuino, verdadero, con el que decimos te amo, hermano. Es solo por Jesús. Este tiempo es hermoso y debemos reunirnos. Pero imagínate si todos tenemos esa paz entre nosotros, al Señor Jesús. ¿Cómo va a ser esa reunión? Reconciliando a la iglesia por medio de la cruz, al gentil y al judío, ¿verdad? La unidad habla de paz en Cristo, porque tienen a Cristo. Vamos a leer el capítulo 2, versículo 1, para agarrar un poquito más de lo que estaba sucediendo, o lo que le estaba escribiendo Pablo a Efesos. Dice, salvos por gracia, el versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando dice, estábamos muertos y en vuestros delitos y pecados. Ese somos nosotros en Cristo, pecadores, todos, dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos están destruidos de la gloria de Dios. Y esa palabra todos es lo que significa todos. Dice el versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia, esa palabra es hermosa hablando de la gracia de Dios. En realidad significa bien, ¿verdad? Dinero, adinerado, pero se está refiriendo metafóricamente a la gran bendición de Dios. Estás rico, ¿sabías eso? En la gracia de Dios, con la gracia de Dios. Estamos ricos. Disfruta de esa riqueza, de esa gracia. Versículo 5, dice, y que es rico en misericordia. Y eso nos lo dio Dios, como escuchamos ahorita, todo viene de Dios. ¿Qué obtenimos nosotros? Es por fe, pero Dios nos lo da todo. Por su gran amor con que nos amó. Nunca te olvides de eso. Cuando el enemigo venga y ataque, te diga ya no te amo por lo que hiciste este día o ayer. Voltea a la cruz. Somos salvos por gracia y misericordia, por lo que hizo Jesús en esa cruz. Y ahí te muestra cuánto te ama, mucho antes de que viniéramos a Él, por fe. Así como estaban los pecadores, Él te ama. Pero quiere que vengamos a Él. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí nos dice, por gracia sois salvos. Versículo 11. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eres llamados incircuncisión. Ese era el pacto, ¿verdad?, entre el judío y Dios, los judíos. Dice, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Pero ese pacto no cambió o transformó, ¿verdad? Era simplemente hecho por la carne, por afuera, por el hombre. Pero eso era lo que lo separaba al judío del gentil. Tristemente, ¿verdad?, el judío podemos decir, se enorgulleció, dijo, yo soy mejor que tú. Y había un gran odio ahí también, y acuerdo a la ley también que dividía al judío y al gentil.
ese muro, esa pared, esa cortina. Y en el templo precisamente había un muro que separaba al gentil con el judío, con Dios. También derrumbó ese muro Jesús para poder unir a los gentiles y a los judíos. No más pared, no más muro, no más diferencia. Todos, gentil, judíos, somos igual en Cristo, por fe en Jesús. Y dice el 2, en aquel tiempo estabas en Cristo, diciéndole a los gentiles, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. Fíjate lo que dice la palabra, lo que está diciendo, sin esperanza, no había nada que podías hacer. Tenía que ser por medio de Jesús. No había nada para unirte con el judío. Si no eras prostelito, y no sé si lo dije correcto, pero era algo que se hacía al gentil para unirse con el judío. Entonces, no había nada que podían hacer los judíos para obtener. Y dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos, dice, de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, sin esperanza, sin promesa, es lo que tenían. Y aquí vamos a iniciar, versículo 13, pero ahora en Cristo, todo lo que se habló ahorita, hay esperanza. Esto es lo que hizo Cristo, cercanos por la sangre de Cristo. No había nada que podían hacer, tiene que hacer por medio de Jesús. Obtener esa paz, esa unidad, por medio de Jesús. Dice Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese es el propósito del Señor, unir su iglesia. Tenemos que estar unidos. Ahí vamos a mostrar el amor, la paz que realmente tenemos por medio de Jesús. No nomás lo decimos, pero lo mostramos porque está allí. Y eso es lo que queremos, que el mundo venga a conocer al príncipe de paz. Nombre dado Jesús, Isaías 9:6. Uno de ellos, ¿verdad? Eso dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, imagínate nosotros en Cristo como gentiles, había sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y eso fue lo que en realidad trajo la paz y trajo para que fueran unidos, gentil y judío. La sangre de Cristo en esa cruz. El sacrificio de Cristo como el Cordero de Dios en esa cruz, que quita el pecado, que borra el pecado. Esa sangre que nos redimió, nos compró, ahora pertenecemos a Él, somos de Él, judío y gentil. Eso dice entonces el versículo, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, hablando de la salvación por la fe en Cristo. ¿Quieres venir a Él? ¿Quieres acercarte a Él? Cree en Él, cree en la obra que hizo Jesús en la cruz. Pablo también quería que conocieran la maravillosa bendición que tenían a su disposición a través de Jesucristo como su Señor y su Salvador. Los domingos estamos enseñando el libro de Romanos. Algo que hacía Pablo también era el Evangelio. En todo lugar que iba llevaba el Evangelio, porque ese es quien era. Era apóstol, predicador, pero era evangelista. Y su misión era de llevar el Evangelio de salvación. Y escuchamos esto, Romanos 1, 16, 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Primero el judío. Jesús nació, ¿verdad? De esa gente, los judíos.
de María, la Virgen María. Y dice entonces, primeramente es por ellos y luego ustedes. Todo inició en Jerusalén. De ahí salió el Evangelio, de ahí salió los apóstoles, los discípulos, los hermanos en Cristo, los evangelistas, Felipe, Esteban. Dice, porque en la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. Porque, discúlpenme. Dice, porque, versículo 14, porque Él es nuestra paz, que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y como dije en el inicio, había esa pared en el templo, que si el gentil entraba, pasaba esa pared que era prohibido, moría. El odio que había entre ellos dos, la enemistad que había entre ellos dos, no se podían ver. Jesús derribó esa pared. Y ahora podían ellos venir y tener esa paz entre ellos mismos, que nada de lo que hicieran iba a tener esa paz, nada. Tenía que hacer por medio de Jesús, el sacrificio de Jesús. Porque dice, Él es nuestra paz, porque de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, no más. Igual a nosotros, ¿qué nos separa a nosotros ahora de amarnos los unos a los otros? De amar hasta aún tu enemigo, de amar a tu vecino, de amar a toda tu familia, aún los que no conocen a Cristo, aún los que no han recibido a Cristo. Tú tienes ese amor, tú tienes esa paz con ellos, tú puedes ir a ellos. Antes era allá ellos, cada quien por su rumbo, cada quien por su lado, porque había odio ahí, ¿verdad? Había algo ahí que no lo hacía tan importante. Ahora es muy diferente. Ahora sí hay paz verdadera en ti con todos. Tú haz tu parte, ellos van a hacer su parte, pero tú tienes esa paz por medio de Jesús, que puedes compartir, que puedes hablar con el que sea, que puedes orar por todos, decirles y hablarles del amor de Dios, porque hay paz. Aún a ese vecino que en veces tiene la música hasta las 3, 4 de la mañana y ya estás preparado para el domingo, para ir al servicio como pastor, para enseñar, y tienes paz. Los ves el próximo día y les saludas. Buen día, Dios te bendiga. Antes de Cristo era muy diferente. Antes de Cristo hubiera hecho lo mismo. Te hubiera comprado una bocinota igual que ellos y les hubiera tocado la música igual que ellos cuando estuvieran dormidos. Ahora no, mi deseo es de que ellos tengan esa relación con Dios por medio de Jesús, que ellos conozcan esa paz para que pueda haber paz en su hogar, con su familia, con sus primos, sus primas, sus familiares, con su papá, su mamá. Esa es la paz de Dios. Y esa es la paz que tiene la iglesia. La iglesia no está dividida, no hay odio en la iglesia. No debe de haber. Eso es lo que estamos viendo aquí, la iglesia, los gentiles y los judíos, la iglesia de Cristo unida, porque así la unió Jesús con su paz. Paz para con todos. Esa paz es genuina. Esa paz es Cristo. Tiene que estar Cristo en ti para que tengas esa paz. De ambos pueblos hizo uno, derribando, fíjate el amor de Dios a todos. Comenzó con los gentiles, pero el plan de Dios era redimir a los gentiles también. Sabiendo que había esa pared de división, de odio, de mal hablar de ellos. Eso dice entonces el 15.
So, la iglesia es una, acuérdate de eso, es unida. No le hace de dónde vengas, puedes venir de otros países, de otra ciudad. En Cristo eres su iglesia, en Cristo, unidos. Y eso es lo que me encanta cuando nos reunimos así. Cuando vas a una ciudad y vas y visitas a una iglesia, a unos hermanos, sabes que hay paz ahí, sabes que hay amor genuino. Dice el 15, aboliendo en su carne las enemistades, ahí está. La única manera que podemos y va a suceder eso es por medio de Jesús, el príncipe de paz. Él es paz, Él es la paz. No es un contrato, no es un pacto, es un hombre. Su nombre es Jesús. Y a eso vino a salvarnos. A eso vino a hacer y dejar su iglesia, porque ascendió al cielo donde está la diestra del Padre en este momento. Pero su iglesia está aquí unida. Aboliendo, dice, en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos también, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, no más división, paz, un solo y nuevo hombre. Y nos dice de nuevo, ¿cuántas veces vas a escuchar? Haciendo la paz. So, esa palabra aboliendo es derogar, hacer cesar, quitar, ¿verdad? El odio de los judíos contra los gentiles tuvo que ser por medio de Jesús. Los judíos con su antisemitismo, ¿qué es lo que vimos este año? Tanto antisemitismo en contra de los judíos. Y en Estados Unidos, ¿verdad? Dice entonces, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas también que separaba. Dice, porque Jesús los volvió a la perfección. Él lo vivió, Él lo hizo porque nosotros no podíamos hacerlo. Él lo hizo, Él lo vivió. Nosotros ya no estamos bajo la maldición porque no podemos cumplir la ley. Estamos bajo gracia por medio de Jesús. Por lo que Él hizo, su vida, su sacrificio, su resurrección. Romanos 7:12 dice, de manera que la ley ciertamente es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. No vino a quitarlo, acuérdate, vino a cumplirlo. La ley es buena, los mandamientos son buenos, pero no estamos bajo de ellos para ser salvos. Somos salvos por la gracia, por fe en Jesús. Colosenses 2:14, Él anuló el acta, dice, que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en su cruz. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. ¿Escucharon eso? Nuevo, haciendo la paz. Nos reconcilió al gentil con el judío en un solo cuerpo de Cristo, la iglesia. Sabes que todos los que están aquí, si tienen a Cristo, han recibido a Jesús. Eres parte de su iglesia. Eres parte de su cuerpo. Puedes hacer cualquier parte de su cuerpo. Y la iglesia, el resto del cuerpo te necesita. Por eso es importante tener paz y ser unidos. Porque un pie necesita al otro pie, una mano necesita a la otra mano, los ojos, los oídos. Y tú eres parte de ese cuerpo. Unido. No le hace quien seas, de dónde vienes, eres unido. Eres de Cristo, perteneces a Cristo. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. Y luego nos dice el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Ahí está cómo lo hizo, por medio de la cruz, por medio de su sacrificio.
Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero ¿qué nos muestra la cruz? Nos muestra el amor de Él. Aun cuando éramos pecadores, así te amó. Así murió en esa cruz. Para que tú por medio de su amor lo recibas y creas en Él por fe. ¿Quién va a hacer eso? ¿Tú, yo? No. Él lo hizo. Él te ama. Ese amor es genuino. Es agape. No es como el que nosotros conocíamos antes de Cristo. Egoísta. Si tú me amas a mí, yo te amo a ti. No dice Dios, si tú me amas a mí, yo te amo a ti. Dice, yo te amo a ti, así como estás. Pero tengo un plan para ti. Y te di a mi hijo. Para que tú vengas a mí, para que tú te unas. Qué hermoso, ¿verdad? Todo esto sin merecerlo. Todo esto por su gracia, su misericordia, su amor. Mediante la cruz, nunca te olvides de la cruz. Hermosa cruz. Él ya no está allí. Él murió allí. Él derramó su sangre allí. Pero Él resucitó de entre los muertos y está en la diestra del Padre en el cielo. Pero todo lo hizo, lo que nosotros hemos obtenido, fue por medio de la cruz. Mediante la cruz, como dice el versículo 16. Reconciliar con Dios a ambos a un solo cuerpo. Ese era el plan de Dios. La iglesia unida, gentil, judío, cambió la condición de todo. ¿Y qué hizo? Quitó toda enemistad. Los unió. La paz, la reconciliación. Judío, gentil. En un solo cuerpo, como con Dios mediante la cruz. Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de la cruz. Gálatas 3:13, Cristo no nos redimió o no redimió de la maldición, nos redimió de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en ese madero. Ahí vemos algo más de la cruz, cuando Él recibió todos nuestros pecados sobre Él. Nuestros pecados fueron juzgados sobre Él. Él nunca pecó. Él no merecía morir, pero lo hizo por ti y por mí. La única manera que tú y yo podíamos venir a Él. Qué hermoso es esa cruz. Para que tú y yo ya no fuéramos o estuviéramos bajo la ira de Dios por nuestros pecados. Ya fueron perdonados, ya eres perdonado. El pecado de ayer, el pecado de hoy, el pecado de mañana, bajo la gracia. Para vivir para Él, ¿verdad? Para servirle, es lo que hacemos, siervos. Él nos compró y nos redimió, pertenecemos a Él todo. Dice tu cuerpo, tu espíritu, tu alma, todo pertenece a Él. Juan 20:19, al anochecer, dice, de aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos se reunieron por medio de los judíos cuando Jesús resucitó de la tumba de entre los muertos, Jesús entró y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Él ya se iba, ¿verdad? Él iba a ascender al cielo. Y ellos iban a quedar. Pero les dijo, tienen paz. Me tienen a mí. Versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de la paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca, al gentil y al judío. Los dos necesitan a Jesús. La circuncisión que ellos hacían no los iba a salvar. Todo lo que ellos creían del Viejo Testamento, todo lo que ellos hacían, los sacrificios, todo eso apuntaba a Jesús. Ellos también necesitan de Jesús para poder tener paz. No la tenían, tenían el templo, tenían los mandamientos, las palabras,
La palabra de Dios tenían todo, pero no había paz en ellos. Jesús. Y aquí voy a terminar, versículo 18, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y a eso vino el Señor, a que tú y yo, el que cree en Jesús por fe, tenga una relación íntima y personal con Dios. Paz. Caminar todos los días, porque es una relación que Dios nos dio por medio, o tenemos por medio de Jesús. Es una relación. Disfrútala. Tienes paz para con todos. Disfrútalo. Háblales del Señor. Lleva el Evangelio y platica con ellos para que todos puedan conocer la paz que es solo en Cristo Jesús. Qué bendición, ¿verdad? Queremos paz, queremos que haya paz en el mundo. Vamos a comenzar ahí donde estamos. Yo estoy en Reynosa, ahí donde estés. Lleva el mensaje, lleva el Evangelio, para que ellos también puedan tener paz y haya verdadera paz. Es la única manera. El contrato se rompe, se enoja el hombre y que dice, ahí está tu contrato. Que vuelva a haber guerra, que vuelva a haber enemistad entre nosotros. Ahí te miro amigo, ahí te miro familiar. Ay, qué bueno que ya se fueron. No hay paz ahí, ¿verdad? Disfruta de esa paz que solo Jesús te puede dar. Para que no nomás se reúnan una vez al año, pero cuántas veces, porque hay amor y hay paz. Dios los bendiga, ¿ok? Cuídense mucho. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Y gracias, Jesús, por que tú eres la paz y por la paz que nos has dado. Nuestro deseo, como el tuyo, Dios, es que todos se salven. Y nosotros, en amor, Señor, queremos que ellos también vengan a conocer a su Señor Jesús y tengan paz con todos. En nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.